Bibliotecarios a la distancia. Los guardianes de los libros comparten contigo las historias que trascienden la distancia. Porque la distancia debe ser memoria y no olvido. Hola amigos de Bibliotecarios a la Distancia, una vez más, una semana más, aquí en esta lluviosa, muy lluviosa Ciudad de México. No ha parado de llover el día de hoy, pero creo que hemos regresado a la verdadera identidad de la Ciudad de México, que siempre ha sido lluviosa, antes era más y luego pasamos una etapa de sequía, ahora regresamos a las lluvias por toda esta parte del calentamiento global. em, que unos dicen que no existe, otros dicen que sí existe. El chiste es que el planeta y el cosmos y la naturaleza están siempre en transformación, igual que uno, pero a veces uno parece que se estanca. Sin embargo, la realidad continúa y siempre hay diferentes momentos que uno no percibe, sino es a través de la comparación. Cuando ve uno una foto o de uno mismo o de alguien más, ¿no? Entonces ahí uno puede percibir los cambios cuando hay un recuerdo, pero también cuando uno de repente en algún lugar escucha ahí una canción que significó algo intenso, trascendente, hondo, profundo, determinante para nuestras vidas y que quizá la dejamos de escuchar o simplemente nos distrajimos o simplemente dejamos de escuchar música y cuando la escuchamos regresa a nuestra memoria todo aquel momento, aquellas experiencias que nos trascendieron, que nos significaron y es un golpe emotivo cuando uno escucha esas canciones y no las esperaba. Vienen a la memoria y a la memoria corporal y a la memoria de la mente, pues todos esos cambios y entonces uno se puede ver en perspectiva y decir, he cambiado, no he cambiado, la cosa es distinta o no distinta. Hay toda una evocación cuando uno escucha esa, esas canciones que fueron importantes en un momento de nuestras vidas y pues quién no tenía, ¿no? Su banda sonora, que yo le he querido decir banda sonora porque no me gustan mucho los anglicismos, aunque uno no se les puede escapar, pero así hemos estado perdiendo la belleza y la profundidad y la trascendencia de nuestro idioma y también hemos estado perdiendo un montón de palabras que son muy bellas de nuestro idioma y nuestro idioma particular, que es el mexicano. eh, y las hemos dejado de lado por anglicismos, ¿no? Entonces decir soundtrack me parece que limita y que no explica todo lo que te hace sentir la música cuando la escuchas y lo que te significa y te significó en algún momento. Entonces, ¿quién no tenía su lista allí, sus canciones preferidas? ¿Quién no las escuchó una y otra vez y parecía que el sentimiento no se desgastaba y que, como dice el meme, regresabas, ¿no? Regresabas las canciones y decías, déjala pongo desde el principio porque no estoy sufriendo adecuadamente o simplemente vuélvela a poner porque esa me gusta mucho y la quiero volver a bailar. Y de eso se trata este programa, de las canciones que fueron icónicas para nuestra vida y que esperamos que ustedes también compartan. Antes de darle el saludo a Suri, que está conmigo, como siempre, en estas emisiones y que también trajo sus canciones icónicas, pues les pido que compartan, que se suscriban, que le den like, porque eso nos ayuda bastante con el algoritmo. Y vamos a estar aquí checando unas cuantas rolas, a ver
a ver cuáles nos acordamos y a ver cuáles logramos tocar, ¿no? Porque son bastantes. Obviamente por las cuestiones de la represión virtual, de la blanda y amistosa represión de las redes sociales, no podemos poner las rolas, pero bueno, esperemos que ustedes las hayan escuchado y que les agraden. Y escríbanos ahí a ver cuáles son sus rolas que para ustedes son icónicas y las vamos comentando. Pues le doy la bienvenida a Suri. Hola Suri, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, híjoles, pues fíjate, pensando en lo que dices, ¿no? Ahorita es tan fácil hacer una playlist, ¿no? Una, Ujú. una, una lista de las canciones que te gustan. Pero, por ejemplo, en mis tiempos, cuando era yo más chica, tengo 46, ya estoy más grande que tú, de repente cuando no teníamos ahora sí que el disco, me acuerdo que a mí, por ejemplo, me tocó que teníamos estos cassettes y cuando las escuchamos en el radio, era así de, chinga, hay que grabarla, ¿no? Y entonces esas eran nuestras listas, el cassette con las grabaciones de todas las que te gustaban, ¿no? Y entonces, ya no recordaba eso de algunos cassettes que tuve con todas estas canciones icónicas de nuestras vidas, bueno, de mi vida en este caso, y sí, fue algo muy bonito, pues recordar es vivir, amigo. Ahora, sí, habría que mencionar eso, ¿no? Estaba yo pensando precisamente en eso ahora que estaba viendo y recopilando las rolas. Pensé varias cosas. Uno Ujú, se va haciendo más viejo conforme vas dejando de escuchar la música que te agrada. Y conforme vas dejando de apreciar la belleza de la música independientemente de la época y del género y de los gustos. Entonces, llega un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que no escuchas música para nada y entonces te empiezas a como que a convertir en piedra y eso me parece triste y patético y terrorífico. Y luego lo otro es cuando te encierras en tu música, ¿no? Que dices, no, 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 yo ya no quiero escuchar nada, yo ya con mi musiquita. Porque está bien que nos guste la música que nos ha gustado siempre, siempre nos va a dar una cosa ahí nostálgica, pero hay expresiones musicales y gente muy talentosa que está haciendo cosas muy bellas y solo es cosa de irle buscando, pero es como negarse a la realidad, al paso de la al vida, ¿no? arraigo que tienes. Ajá, y más bien encerrarse en ese arraigo que uno tiene. Pero otra cosa que estuve pensando es cómo hemos desacralizado la realidad, porque ahorita decías, ¿no? Antes no era tan fácil hacer una lista y ahora es muy fácil hacer una lista de canciones. Es tan fácil que ya ni la haces tú, te la hace el algoritmo, ¿no? Pones ahí la Ujú, Alexa o pones el YouTube o pones lo que sea y el algoritmo te va poniendo las rolas que más o según menos. más o menos es más escuchas. Ajá. Claro, todas las redes sociales, todos los algoritmos, todas las plataformas de streaming, de música, de video, todo eso tiene tendencia y tiene ideología. Y Ujú, entonces está determinado ahora por oscuras corporaciones, bueno, más bien ahora más que nunca, por oscuras y perversas corporaciones que nos quieren convertir en consumidores pasivos, lo cual nos lleva a que el algoritmo, no sé si ustedes se han dado cuenta amigos, pero te conduce siempre hacia un cierto tipo de género, de música, de cantantes, de estilos que están de moda. Y hay un montón de canciones que no son precisamente los hits o que no son precisamente las más vendidas o las más conocidas, pero que te gustan mucho y que dejas de escuchar porque el algoritmo es el que determina qué música vas a escuchar y ya te determina el estado de ánimo, porque incluso he visto en estas plataformas que ya hay listas según el estado de ánimo, ¿no? Sí, Te ponen ahí para estar triste o para no sé qué. para hacer el quehacer, de Ajá. hecho. Y te ponen un montón de canciones que tú ni sabes ni conoces y de repente encuentras algo que vale la pena, pero por lo general es puro mainstream, ¿no? Es puro lo que estas corporaciones determinan que sea Ujú. eh, lo que esté de moda. Pero me quedé pensando en esta parte de sí, efectivamente, cuando no había estas plataformas, pues lo que uno hacía era agarrabas tu cassette
y estabas con el dedito así, ¿no? Bueno, con los Sí, dos sí, porque sí. había que Porque los ponerle dos, record sí, replay, claro, claro. eh, y esperando que el locutor se callara la bocota y pudiera dejar la canción el más tiempo posible y la pudieras grabar porque no había manera de conseguirlo. Y Y no sé si te acuerdas que aún así, o sea, le ponían como a la mitad de la canción sí, la claro. onda esta de qué estación la estaba transmitiendo. Entonces, así como que solita, pues no salía, ya salía Sí, limpia no 97 salía, ¿no? o no sé, cualquier estación que hayas estado escuchando en ese momento ya salía y pues Sí, ya se salía escuchaba. no sé cómo se dice en radio, pero es como el logo, ¿no? Ajá, De la ajá. estación. Y aún así le escuchabas y te gustaba y no te importaba. Y como dices, ibas intercambiando con tus amigos a ver quién tenía la mejor grabación. Y luego Sí, hacías tus compilados, te juntabas para hacer tus compilados de música. Mucho antes, pues obviamente tampoco había manera de grabarlo fácilmente y pues la gente se hacía de sus discos, los cuidaba. Nuestras abuelos y abuelas pues tenían estas consolas gigantes, no sé si te acuerdas, sí, y tenían un claro. montón de discos, ¿no? Cuando Sí. no, cuando no se habían vuelto una cosa Mi retro o papá todavía poster tenía y un así. chorro de discos. Sí, y los tenías y eran todos originales, o sea, ahí no había manera sí había De que manera hubiera de piratas. piratearse un disco, pero estaba muy complicado, ¿no? Había que vivir en la URSS Ujú. o algo así. Este, pero hemos desacralizado la realidad, es decir, le hemos quitado aura, le hemos quitado belleza. Me parece que incluso todavía con los CDs había un poco de aura, de irlos juntando, de ir a la tienda de discos y Sí, comprarla sí. y ver las portadas y escuchar las dos o tres rolas que te dejaban escuchar cuando salía un disco nuevo, prestarse los discos, incluso hasta guardarlos, ¿no? Siempre era un tema Sí. de no me rayen los discos, guárdalos bien, que estén cada disco en la caja que va En o su cada cassette cajita, sí, donde sí. va. eh, el arte de los discos y de los cassettes y de los LPs, o sea, de los acetatos, pues era una belleza, ¿no? O sea, era Ujú. casi, en algunos discos era una artesanía, ¿no? Y era un arte porque estaban hechos con ciertos materiales de cierta manera. Cuidarlo, eh, sí. Eran artistas plásticos o pintores los que hacían las portadas. Dentro de las cajas de los cassettes o de los CDs venía el cuadernillo donde venían todas las Las letras letras, sí, y sí. eso era lo que valía la pena de comprar un CD o un cassette Ujú. original, que venían todas las letras y venía toda eh, ¿cómo se dice? Una propuesta gráfica, ¿no? De los Ujú. artistas. Y ahora se ha perdido un poco, ¿no? Tienes un número un poco, bastante, ¿no? Un Pones un botón. botón y ya compraste la rola. eh, y bueno, pues nada más está allí como todas las fotos que uno guarda en los dispositivos. Y ya, Y ya. incluso me parece que los primeros reproductores tenían ahí un chistecillo, ¿no? El iTunes o el otro reproductor, eh, el de Windows, ¿no? Que pasaba estas figuras que te Ujú, podías quedar ujú. ahí viendo horas y horas. Eh, y no, pues ahora escuché, escuché una teoría de la conspiración que me pareció interesante. Decía Ujú. la teoría de la conspiración. La realidad, el mundo y la realidad se acabó en el 2012. Todo lo que hemos vivido a partir del 2012 es una repetición, como un loop, como una eh, reverberación y repetición Ujú. de todo aquello que se quedó en el 2012. Y entonces decía el tipo, pónganse a pensar si no, tanto la música como el cine, como la literatura, como el arte, desde el 2012 a la fecha, parecen como repeticiones de lo mismo, como una regurgitación de las mismas cosas que fueron vanguardia en esa época, ¿no? Más allá de la teoría de la conspiración y de ponerse gorros de papel aluminio, a mí me parece que hay un... eh, eh,
¿cómo se puede? Hay una explicación Ujú, que tiende, o sea, que es más cruda y que tiende hacia el capitalismo y el mercantilismo. Y es que en estos momentos que estamos viviendo no hay mucho espacio para la autenticidad, para la creatividad, para la originalidad. Entonces, todo, como todo se tiene que vender, todo va siendo un refrito del refrito del refrito del refrito y por eso todo se va pareciendo a sí mismo, ¿no? Digamos. ujú. Uno ve Sí, tiene lógica. a los artistas, a las cantantes, la literatura, el cine, el teatro, sobre todo lo que es comercial, y va siendo todo como una repetición, algo que ya, por ejemplo, a los que venimos del siglo pasado, nos parece como muy similar, como muy igual, como que, no sé, llegan los corridos tumbados y sí, es un fenómeno, pero a final de cuentas toda la estructura mediática, musical, toda la dinámica de ese tipo de música, como que se parece, como que va siendo lo mismo siempre. Pero me Sí, parece que es pues por sí. eso, ¿no? Que es porque Es no hemos desacralizado la realidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con todo, o sea, desde las redes, desde el que la gente ya no es en sí misma quien es, sino quien aparenta ser, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor por eso es esto que dices de la creatividad, ¿no? Que se ha estado perdiendo, que ya no has, porque sí, finalmente ya tiene un rato que no he visto una buena pintura, por ejemplo, ¿no? Bueno, al menos a mí no me ha conmovido una pintura en estos últimos años que haya visto, cabrón, ¿no? Este güey sí se la rifa, ¿no? Es eso, le diste creo que el clavo a la palabra, ¿no? Conmover. O Ujú, sea, no ha habido una experiencia que te conmueva eh, y que sea tan fuerte, tan trascendente como fue todavía para nuestras generaciones que somos Zetas y Millennials. Ciertos momentos icónicos, musicales, artísticos, ciertas vanguardias eh, que nos trascendieron y que nos transformaron la realidad y que además fueron muy significativos, ¿no? Y que te conmovieron al punto de, de que ahora lo escuchas, lo ves, lo retomas y se te salen las lágrimas, ¿no? Pero porque ujú. estás conmovido, no por melancolía o nostalgia barata ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cuál es tu primera rola que vas a comentar? Es mi primera rola. Pues esta es muy, 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 muy actual. Fíjate que mi hijo me enseñó un artista que no sé de dónde es. Se llama Josehan Loch, ¿no? Órale, Y a él le gustan las canciones de este cuate, ¿no? Él es muy de cantar ondas muy, no son comerciales, porque no es comercial el cuate, y la canción se llama Algo se enciende, ¿no? Y justamente te habla esto por ejemplo, ahorita sí, esa me gusta mucho porque creo yo que la canción te dice que algo se está encendiendo en tu cuerpo, en tu alma, y que es gracias a esta introspección que tuviste, ¿no? Y que te reconociste y que viste que pues no siempre brillas, que no siempre eres súper chingón, ¿no? Pero que aún así hay más, ¿no? Entonces es una canción para mí ahorita muy, muy que me define, ¿no? Porque está muy, bueno, no sé si podamos leer a lo mejor un poquito, sí, ¿no? Empieza así como de algo comienza a encenderse en mi alma. Es una casa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma y aunque no hay calma, aún queda mucho por andar, ¿no? Dice, fíjate, esta parte de tuve el valor de hacer un viaje en mi interior y cuestionarme cada idea que cargaba sin razón. Me permití ir a explorar los rumbos de mi obscuridad y con sorpresa hoy siento que después de tanto tiempo
algo empieza a encenderme, ¿no? Y entonces así, ¿no? Para mí siento que es una canción con la que conecté mucho porque finalmente, pues sí, si no vemos nuestros pinches errores y nuestros pedos, pues se me fue la palabra, pues no nos reconocemos, ¿no? Finalmente. Y yo creo que cuando te reconoces en todo lo bueno, lo malo, lo bonito, lo chingón y lo peor, Ujú. es cuando empiezas a hacer avances y cambios, ¿no? Es una canción muy bonita, escuchen este güey, ¿no? Les vuelvo a decir cómo se llama Josean, así, Josean Loj, con G al final, ¿no? Sí, Entonces, que no lo conocía, pero ahorita mientras estabas comentando lo escuché un ajá, poquito, y forma parte de estos cantantes, bueno, como cantautores contemporáneos, ¿no? uh-huh, Son falsos minimalistas, ¿no? Eh, su canción aparentemente se escucha muy sencilla, ¿no? Es casi él con esta guitarrita que parece como un ukulele, y hay uh-huh, dos, tres ruiditos, pero en realidad sí hay un proceso de producción amplio y sí hay mucho, o sea, hay muchos instrumentos y sonidos que intervienen, pero que uno a simple vista o a simple oído no los percibe, pero que hacen que la canción se uh-huh. robustezca, ¿no? Sí, está bonita. Entonces, Y tiene varias lindas. Hay una que se llama Cha Cha Cha, que ajá. también está muy buena. Más así su tono de voz, ¿no? Muy así, muy, no sé, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, que, como, que son como platicaditas, ¿no? Ándale, sí, así. ¿Sabes también quién me gustaba mucho hace 20,000 años? Nora Jones. Ah, Nora Jones, sí, es un clásico. No, esa pinche vieja, de veras, que hijo de veras, ¿no? O sea, su voz, me relajaba tanto, ¿no? También la música era armonía totalmente todo, ¿no? Entonces, Sí, sí. fue una revelación Nora Jones cuando salió y tiene muchos fans. A mí nunca me atrapó, Ujú. pero sí, su capacidad vocal y expresiva, pues es Sí, innegable, no. ¿no? Sí, 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 me gustó mucho, como en el 2014 por ahí. Pues hay, ahora sí que vendría siendo como el abuelito de ¿cómo dijiste que se llama? Eh, ¿Cómo se llama este güey? Josean Loch. Vendría siendo como el abuelito porque de ahí viene esta tendencia como del cantautor que medio platica la canción, medio es muy intimista, tiene muy pocos elementos, Ujú, es como una forma reversionada de pues del canto nuevo, de la trova, de estos cantautores sesenteros, setenteros, estilo folk, ¿no? Que se sentaban y con la guitarrita y así hacían todo, ¿no? Pues a mí una canción que me significó mucho en su momento, ajá. porque estábamos en la huelga de la UNAM en Pero, 1989, hablando de situaciones que pasaron en la UNAM y cómo la realidad ha cambiado y cómo la combatividad de los estudiantes se ha reducido de pedir eh, libertad, democracia al interior de las elecciones que se hacen de los altos puestos en la UNAM y gratuidad, escuela pública y educación pública y gratuita, y de educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués, a cómo pasamos de eso eh, a protéjanos de los incels, ¿no? Entonces, ay, Dios santo, no, 89, no sé si reír o llorar de que su pinche situación está re pendejos, pero bueno, ya, no voy a decir eh, nada. estaba yo ahí con mi hermano, acababa yo de entrar a la preparatoria, bueno, al CCH, Ajá, precisamente al CCH Sur, y, y poníamos mucho esta canción de Luis Eduardo Aute, cantautor español, que se ujú, llama Al Alba, y durante muchos años eh, mm,
me significó mucho, me golpeaba emocionalmente, todavía me golpea emotivamente mucho. Ajá, eh, y bueno, pues es que Luis Eduardo Aute es principalmente un poeta, ¿no? ajá, Entonces ajá, les voy a leer un poco la canción. Escúchenla, es una gran canción, muy con su voz muy profunda, muy introspectiva, muy romántica, eh, mm, muy hacia el interior, ¿no? Hacia las vísceras. Y empieza diciendo, si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Bueno, es que Aute es un poeta, es un alquimista de la música, ¿no? Y pues casi que ni tocaba, más bien como que recitaba las rolas, casi que ni cantaba. Eh, pero estando allí en Ciudad Universitaria, a las 4 de la mañana, fumando un cigarro, temiendo que en cualquier momento entrara el ejército, pues esta canción se volvía casi que un himno, ¿no? Un himno sí, sí, para todos los que claro. estábamos ahí. Qué bonito. La quise escuchar, pero no me dejó como que la introducción, este, tarda un rato, pero está linda. Está, bueno, al menos la introducción voy a escucharla, a ver qué tal, a ver qué tal está. ¿Qué te iba a decir? Pues mira, yo también fui mucho, fíjate que, bueno, este es ay, ¿cómo te diré? Cuando era niña, Ajá. este, yo tuve, bueno, mi infancia fue no muy bonita, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, éramos una, dos, tres, cuatro amigas y ¿qué te gusta que tuviera yo como 8 años, cabrón, ¿no? Y recuerdo mucho que, por ejemplo, la música, en especial Flans y Timbiriche, para mí hacíamos, yo vivía en el tercer piso, otra amiga vivían yo vivía en el edificio 4 y ellas vivían en el 5, una hasta abajo, ¿no? Y entonces sacábamos la bocina, cabrón, ¿no? Y nos sabíamos las coreografías y la canción, y entonces nos poníamos a bailar todos los días de 5 a 7 de la noche, según hacer nuestras coreografías de Flans y de Timbiriche. Y lo recuerdo mucho porque la verdad es que sin esos momentos, yo no sé qué pinche infancia hubiera tenido. Ujú. Pero pero sí creo que no era buena música, ¿no? Eran algunas melodías, unas canciones pues lindas así, pero que tú dijeras, ay, no sé, te dicen algo, hay algo así que ahorita ya No, bueno, te voy a decir, había muy buenos compositores en esa época. O sea, es que en esa época el mainstream, lo que era comercial, lo pop, así el pop más banal y superficial y barato que uno se pudiera encontrar, estaba bien hecho. Ujú, Entonces, Flans tiene unas rolas, eh, muy, muy, digamos, a nivel técnico y de producción muy bien hechas, ujú. musicalmente con unos grandes arreglos. Ellas tenían unas voces muy melódicas, en ese momento todo el mundo tenía voz melódica, pero además tenían unas letras, o sea, los letristas,
Ujú. Lo que pasa es que nosotros escuchábamos las rolas y la gente que eran adultos en esa época escuchaban esas rolas y nadie entendía nada, ¿no? Sí, Entonces uno las sí. cantaba y ya te imaginabas que, pues no sé, que decían algo ahí en tu cabecita loca, hacías la traducción, pero en realidad los letristas eran personas profesionales, conocedoras, ahora sí como dicen, leídas y escribidas, y hacían unos letrones, ¿no? O sea, hay rolas de Flans muy buenas, todas las rolas de Timbiriche. Claro, ahí hay unas cursis y unas que como que no tienen mucho sentido, pero es que también tenía que ver el público al que iban dirigido, que eran Sí, principalmente claro. Sí, a sí. quinceañeras, a niños que habían crecido con ellos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y a jovenzuelos ahí, que estás en el momento de la efervescencia Sí. pasional. Entonces, pues lo que quieres es sentir mucho y a bajo costo. Y esas rolas estaban hechas para eso. Entonces, Flans tiene unas letras, digamos, en algunas de sus canciones muy buenas. Y los ritmos, bueno, o sea, y además sí son rolas que escuchas y te transportan a esa época. Sí, claro, totalmente. ¿Qué crees? Justamente de todas esas y de Timbiriche, no hay alguna que tú digas, ay, esta en específico me encantaba, ¿no? O sea, yo creo que como escuchamos y bailábamos todas de ellos, entonces no había así como una que tú dijeras, ay, esta era la que me encantaba. No, no, la verdad es que no fue algo así como muy, muy padre. De hecho, todavía ya de adulta, nos fuimos todas las viejas que bailábamos a un concierto de Timbiriche y otro de Flans, y y pues la euforia total, ¿no? Ya sabes, recordando nuestra infancia. Pero sí, sí, no tengo yo ninguna que digas, ay, tú, esta es la que más me agrada. No, la verdad es que no, ¿eh? Pues Todas, yo todas me gustaban. de Tibiriche, su época de niños, no. Hay otras que sí me gustan mucho, ¿no? Ujú. Eh, ya de la última etapa, Princesa Tibetana Princesa o Tibetana Todos era menos muy buena. contigo, con Todos menos conmigo, Ajá. Besos de ceniza, ¿no? O Besos de ceniza, Alma quebradiza, Ojos de Sí, sí. inocente, Corazón que miente, o sea, ¿no? Era musicalmente, ahí Y te había, las sabes, o sea, porque sí son pegajosas, ¿no? Sí, o sea, yo sí estaban las hechas, escucho, estaban hechas para me las eso. sé, ¿no? Me las Pero sé además estaban todas. hechas para que le gustaran, que es algo que ahora ya no sucede porque se ha seccionado todo el mercado. Estaban hechas para que le gustaran, sí, principalmente a los adolescentes de la casa, pero también para que le gustaran a los papás de los adolescentes y que le gustaran Ujú. incluso hasta a los abuelos de los adolescentes y que le gustaran a los niños. Entonces, son rolas que tú escuchas y suenan a esa época también, ¿no? Sí. Entonces, yo no había, Y no, además que no, tenía un lenguaje que lo podían cantar cualquiera, o sea, no, sí, no, claro, claro, o no. sea, era, ¿cómo dicen? Amable, ¿no? Exactamente. Con el espectador o con el escucha. Ahora, digamos, yo no elegí esas rolas porque me parece que hay una generalidad, digamos, que compartimos ese sentimiento, ¿no? Sí, Por sí, unas sí. u otras circunstancias, en mayor o menor profundidad, pero sí, o sea, por ejemplo, eh, que nada más quería ahorita comentar, por ejemplo, de Flans, ¿no? Yo la que siempre pido es las mil y una noches. Las mil y Entonces, fíjate, una dice, por noches dejar que escapar el pasan. encanto de un tesoro, ¿no? Sí, Fuimos sí. un par de locos por Ah, dejarnos los mil. tirar a matar. No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento. No, o sea, pues es un letrón, o sea, Sí, está muy vamos, bien y no la música está muy vamos a bien. encontrar un amor a medida otra vez. Ah. Pero es que todos los ochentas, o sea, todos los que compartimos la década de los ochentas Ujú. y los noventas, yo creo que compartimos ese sentimiento cuando escuchamos a Flans, cuando escuchamos a Sí, Timbiriche, cuando sí. escuchamos a Mijares, cuando escuchamos ¿cómo se llama que iba a ser, que quería ser torero? Emanuel, ¿no? Emanuel, Cuando claro. escuchamos a todas las intérpretes, que fue toda esa camada de intérpretes, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Daniela Romo, Yuri, eh,
no sé, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, o sea, todas ese grupo de cantautores, no se diga José José, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, sí compartimos esa emoción y ese sentimiento y creo que todas esas rolas se pueden agrupar en una categoría, ¿no? Que se llama ochentas, o sea, los suenan a los ochentas. ochentas, eran letristas de Sí, los ochentas, claro. eh, los arreglos, la música sonaba en los ochentas y te transportan a esa época, ¿no? Eh, a un momento, yo diría, en el que quizá socialmente estábamos más jodidos y creo que por eso nos golpea fuertemente allí al sentimiento, porque pues de allí te agarrabas Sí, para eh, sentirte para mejor, sentirte mejor. olvidar un poco. Y ya luego supimos que todos esos cantantes pertenecían a la clase social privilegiada y que eran reaccionarios y de derecha, pero por el momento no importaba. O sea, en el Siendo, momento te tú hacían lo que sentir querías bien, era disfrutar y escucharlos. ajá, y suenan a esa época. Y además, te digo, eran buenos arreglos, buena música, buena composición, buenas letras. eh, Pero sabes que a mí, por ejemplo, me ha pasado con Emanuel en particular, Ujú. creo que incluso hasta con Diego Torres, bueno, con varios que he escuchado en acústico, y siento yo que la armonía que hay en todo lo acústico se escucha mejor, o sea, hacen unos arreglos bien chingones, y creo yo que hasta los pinches discos los deberían hacer así, güey, porque se escuchan bien chingones en acústico, o sea, no, no mames. Por ejemplo, hablando de esa época, Alejandra Guzmán es una que tiene ese tipo de rolas y que tenía muy buenos letristas, ¿no? A mí, por ejemplo, de Alejandra Guzmán, la que me gusta mucho es Llama, por favor, ¿no? Claro. Y A es que mí, yo, ¿sabes? Sí, sí, sigue, sigue, sigue. la letra me parece así, bien, excelsa, o sea, tiene un 10, ¿no? Fíjate, Ujú. dice, una es una naranja del color del carmín a medianoche. Descalza tras la ventana viendo el madrigal ir, golfo y canalla. Que el madrigal, me puse a investigar que era el madrigal y es un momento de, ¿cómo se llama? De, bueno, es una forma de composición poética, pero también es como un momento del día. Ajá. Entonces, eh, pues son una serie de palabras que no son muy, digamos, comunes, pero que el letrista las escribió, ¿no? Ujú. Y luego tiene cosas como muy contemporáneas, muy modernas, eh, no tan llevadas a la emoción, a la pasión, sino más bien como aterrizadas. Dice, Ujú. las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo? Ahora yo intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Entonces, eh, la letra está bien, o sea, y además son rolas que cantas con, con todo, o sea, no puedes cantar a medias, las tienes que cantar con Sí, toda la emoción y el no. sentimiento, ¿no? Pinche, mira, no, pinche güey, a mí también me gusta mucho esta vieja, ¿ve? Fíjate que me gusta mucho una que dice, la otra noche vigilaba la luna en la puerta de Alcalá. ¿Qué dice? ¿Qué más era? Pasa un coche, creo, de color aceituna, que vino hacia mí y antes de que frenara, ya estaban los Stones disparando. Ron. Mm. Eso se llama La ciudad ardió. Creo yo, creo que sí. Y bueno, Tiene, todos esos cantantes eran como de cajón, ¿no? sí, no, muy buena la Alejandra Guzmán. Mano, que muchos no la quieren ni nada y que dicen que no es rock y que no sé qué tanto, y porque ya se hace pasar por rockera. No, Es, bueno, es, es, es es, buena, es es buena, es pop, ¿no? O buena. sea, es pop Ah, sí, y, sí, pues es y pop, pero todo su estilo, por eso digamos, te digo, ella se hace pasar por rockera, ¿no? Pero pues, sí es pop, o sea.
No, ni pues todo su cómo. estilo, todo su marketing tiende hacia lo rockero, pero bueno, en realidad Sí, pues sí, es pop, canta pop. pero pues es que ahí hay una, o sea, el género no determina la calidad, ¿no? Digamos. Entonces Ajá. puede ser pop, puede ser Sí, no, rock, no, puede no. ser, o sea, No, puede pues ser sí. rockero y cantar terribles y pésimas cosas, y puede ser un popero y tener una buena calidad, musical, ¿no? Ujú, ujú. Otra de las rolas que yo casi nunca escucho porque siempre se me olvida, o sea, casi Ajá, nunca pido ahí cuando dicen qué rola quieren, ajá, porque nunca me acuerdo de ella, pero cada vez que la escucho tengo una regresión y un golpe emocional en mi pechito. ajá. Es una salsa que se llama Verdades, de un tipo Verdades. que nunca supe quién era, que se llama Hansel Camacho. Ajá. Y la rola es del 92, imagínate. No, pues ella. Y yo creo que todos hemos escuchado, pero no la ubicamos sino hasta que la escuchamos. Y ¿Cómo va? dice, ¿de qué sirve una lágrima si no es sincera? A una mirada que nada refleja, ¿no? Es esa salsilla romanticona Sí, que sí, dice, ¿de qué sirve sí, una claro. carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera. ¿De qué sirve un abrazo si no enternece? O una caricia sin la sensualidad que tiene. ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte ir para que vuelvas si puedes. Y el coro, que pues, es muy conocido, es porque al amor no se le puede mentir, una mentira le hiere, como le ¿Cómo? duele al Vamos. amor. Solo con verdades se quiere de veras, ¿no? Sí, muy buena rola, mano. Y yo nunca, o sea, nunca me acuerdo de esa rola, pero cada vez que la escucho, me acuerdo de que me gusta mucho y me conmueve bastante esa canción. Sí, a mí de salsas, hijo, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Pero yo creo que me gustaba mucho porque creo que fue como de las canciones que aprendí a bailar. Mi papá bailaba, es que mi papá, yo creo que mis gustos de repente medio raros son por él, fíjate, porque mi papá le cantaban los boleros, le cantaban las rancheras, ponía vals, entonces también de repente escuchábamos mucho, mucho vals y mucho así en la casa, ¿no? Por gusto, porque a él le gustaba y entonces lo ponían y él bailaba muy bien, fíjate que él bailaba muy, muy elegante. Creo que él y su hermano son las dos únicas personas que conozco que bailan súper elegante la salsa, ¿no? Y esta la de, la del cigarrillo, ¿cómo iba la del cigarrillo? Ah, sí, todas esas salsas de Un los cigarrillo, no cumbias de sé los 70, qué. sí. El cigarrillo que A me la hace que te hace, mujer que ajá. mató mis sentimientos, iré a buscar esa, creo que va, ¿no? Pero bueno, fíjate que bueno, ahorita que ya retomé la de mi papá, ¿no? Él, por ejemplo, gracias a él, pues hay muchos boleros que a mí me gustan, cabrón, ¿no? Los boleros yo creo que fueron algo como muy importante para mí, ¿no? De sabor a mí. Está la Eddie Gourmet, ¿no? Que Mm, él la amaba, la Eddie Gourmet, entonces todo el tiempo escuchábamos a Eddie Gourmet con los panchos, ¿no? Porque tenía una voz, la señora, que bueno, ¿no? Así bien linda, bien, bien melódica, bien, ay, no, muy, muy bonita, ¿no? Entonces esta de sabor a mí era algo que a mí siempre me llamó mucho la atención porque pues es una letra hermosa, ¿no? Esto de tanto tiempo disfrutamos este amor, ¿no? Nuestras almas se acercaron tanto así. O sea, está la letra tan bonita que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí, cabrón, ¿no? Entonces, la verdad es que las letras de todos los boleros, no, bueno, eran preciosas, ¿no? La verdad es que esta de sabor a mí, para mí me gusta mucho, nos gustaba mucho a mi papá y yo creo que eso fue como que lo bajó, ¿no?
pero esta señora y muchos, ¿no? Por ejemplo, Julio Jaramillo, que Jaramillo, también sí. era otra de ódiame, por favor, yo te lo pido, ¿no? Ódiame sin medida de clemencia, ¿no? Entonces, yo creo que Julio Jaramillo también era pues alguien que escuchábamos mucho en casa, ¿no? Javier Solís, ¿no? El Javier Solís, un chingado clásico, payaso, ¿no? clásico. Entonces, la verdad es que crecimos con todo ese tipo de canciones. Por ejemplo, tú en la casa tuya, pues siempre va a haber canciones así que todo el mundo, hasta la pinche chamaca de 3 años, ¿no? Se la vas a ver como, por ejemplo, esta de 100 años, ¿no? De Pedro Mm, Infante, porque claro. es una canción que la cantamos todos hasta cuando vamos de viaje, ¿no? Tenemos así como nuestras canciones que vamos escuchando y por ejemplo, esta de 100 años, hasta la pinche chamaca se la sabe. Entonces, yo creo que las canciones de ese entonces tenían, como tú decías hace rato, ¿no? Los que hacían las canciones eran letrados, tenían esa sensibilidad y pues te transmitían todo lo bonito, las letras. Imagínate, ponte a comparar las pinches canciones de ese con ahorita con el perreo, no, pues nada que ver, cabrón. Sí, o sea, por ejemplo, tomamos en cuenta la época de los boleros Sí, o no no, sé, sobre todo esa época y lo pone uno en comparación con el corrido tumbado y no hay manera de que salga nada. bien librado el corrido tumbado, por mucho que muchos mamertos ahí, etno Sí, no. historiadores o etnomelómanos o como se les quiere llamar, deseen justificar, ¿no? El auge y la popularidad del género, que se puede explicar y uno lo puede entender, pero no hay punto de comparación en cuanto a la complejidad. Pero también pasa algo, o sea, hay algo que tú mencionaste. Uno, que la cultura musical como toda cultura y como toda educación, la cultura y educación musical se genera en casa, ¿no? Depende de lo que tú escuches, pero no solo lo que escuches, sino cómo y por qué lo escuchas, con qué intención, es lo que va a permear en los demás miembros o más, los miembros más jóvenes de tu familia. Eso por una parte. Y yo creo que la cultura musical ha disminuido, como que nos hemos convertido en analfabetas musicales o en analfabetos culturales, pero también la música se ha ido tendiendo hacia una especialización y especificidad que excluye en lugar de incluir. Y por otra parte, que esto también lo he escuchado en muchos podcasts de música, eh, la industria de la música se ha ido transformando hasta el punto en el que lo menos importante para las corporaciones grandes es la música misma. Lo más importante es aquello que psicológicamente produce la música. Entonces, si nosotros ponemos en comparación una canción de Peso Pluma, que ahorita es el gran artista, ¿no? Eh, por excelencia del mainstream, ¿no? Tenemos Peso Pluma, no sé, no sé qué canción sea ahorita la buena de Peso Pluma, pero Ni yo, aquí, aquí yo voy a no. buscar y pongo, em, bueno, esta que parece que es eh, Nueva Vida se llama, ¿no? Ujú, Y entonces dice, fíjate, ujú. chao, la noche ha llegado y ya estoy preparado, un buen white recluse, a mí me ven forjando, siempre bien tranquilo, nunca ando de ondeado, me gusta ser gente, yo nunca me rajo, 23 y ya ando de arriba para abajo, voy por buen camino, siempre lo he notado, buenos amigos los que a mí me han rodeado, siempre al 100 con los que me echaron la mano, rodeado de lujos y no materiales, siempre buena vida me dieron mis padres, el viejo, ya. O sea, o sea, ya te aburriste allí.
porque es una Sí, sí. serie de tonterías y de aspiracionismos baratos, pero además de rencores sociales ahí, de traumas, ¿no? Pero además, esta canción, o sea, la letra de esta canción y la música la tienen, no sé, si me voy corto, 200 canciones en este y otros géneros, pero Ujú. sobre todo en ese género, todos dicen lo mismo, ¿no? Vengo de abajo, yo sufrí, ahora ya soy el jefe, ando con el patrón, tengo morras y tengo dinero y lujos y no me importa, y al que me ayudó cuando estaba en el suelo, ahora yo lo ayudo, y ahora que tengo dinero hay mucha hipocresía. Es la misma bobada y tontería de siempre. Pero ¿qué pasa? No importa, Sí. no importa la letra, porque en comparación, por ejemplo, con esta, que seguro la has escuchado, la conoces y mucha gente la va a reconocer, Ujú. que dice, tus besos se llegaron a recrear aquí en mi Ah, boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Ah, no, o sea, no hay ¿cómo comparación. que? Pero Sí, lo que dicen no. estos expertos de la música es que la industria de la música se ha ido transformando al punto en el que ya no importa la música, sino lo que ese aspiracionismo al que te conduce a escuchar la música. Es decir, la gente ya no escucha la música por la música en sí, ya no es relevante, está en segundo lugar. La gente escucha a ciertos cantantes y cierta música porque eso le da un estatus frente a un grupo social. Ujú. Entonces, aquel que escucha, pues no sé, los corridos tumbados, pues tiene una manera de ser, de comportarse, de sentirse y de percibirse en la realidad. Es decir, que el escuchar esas canciones le refuerza una concepción que tiene de sí mismo, ¿no? O, una concepción de la realidad bien alterada que tiene sobre sí mismo. Claro. Entonces, ya no está percibiendo la complejidad musical, digamos, ¿no? O ya no le Venía interesa. de tener. No, pues tiene su complejidad allí porque pues, los productores son los que ahora tienen el papel fuerte en la música, eh, la producción musical, pero ya esa parte del disfrute, del placer por escuchar una canción, ya no pasa por lo musical, sino pasa por un aspiracionismo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, estamos en esa época ahorita. Qué feo. Claro, siempre hay expresiones fuera del mainstream o fuera de lo que es lo, pues, lo, lo de moda, digamos, lo Ujú. que está en auge, lo que está lo que el mercado está dándole más visualizaciones, pues siempre hay expresiones o experiencias musicales mucho más complejas, profundas, emocionantes, ¿no? Y trascendentes. Por ejemplo, acabo de ver que hay una cantante española que además es una vieja cabrona y chingona, que se Ajá. llama Conchita Buica. Y Conchita esa Wurst. mujer canta con un sentimiento y tiene una expresividad Ujú. artística, emotiva, emocional, creativa, interpretativa, eh, que está en otra dimensión, en otro nivel, en otro lugar y que sí tiene que ver con la música. Y ahorita anda, me parece, de gira aquí en México. Mira, Y claro, pues no va a salir en la televisión y no va a estar ahí obvio promocionada, que no. pero a esa mujer vale la pena no solo escucharla cantar, sino escucharla hablar, ¿no? O sea, tiene una Ujú. concepción de la vida, tiene una perspectiva de la realidad. Entonces, allí en comparación, pues... Sí, no, pues nada que ver, oye. Ah, y lo que te decía que ahorita comenta Brisa Salazar, ¿no? Dice, Mm. mi repertorio se conforma de lo que escuchaba mi bisabuelo. Y es que, un saludo a Brisa, y es que Saludos, efectivamente, ¿no? saludos. Oye, Nuestra pero ¿qué cultura escuchaba? musical, Cuéntanos. ajá, recomiéndanos algo.
Nuestra cultura y Sí, nuestro bagaje musical vienen desde nuestros abuelos y a veces claro. hasta bisabuelos, porque precisamente mucho de lo que los abuelos escuchaban, lo escuchaban de niños también, ¿no? Entonces Sí, tenemos un sí. bagaje cultural de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres y lo que nos gustaba a nosotros y ahora en muchos casos de los hijos también, ¿no? Eh, entonces es un bagaje musical completo, pero además, si tomamos en cuenta, por ejemplo, a Benny Moré, a Pérez Prado, a toda esta banda Claro, de ya ni los me acordaba boleros, de esos. ¿no? Los Tres Haces, los Panchos, todos ellos, había una complejidad musical porque la música era compleja en ese momento, ¿no? O sea, no había música fácil porque había una preocupación por la instrucción, por el conocimiento, por la complejidad. La gente venía del jazz, del blues, de la música clásica, de la zarzuela. eh, Provenían de géneros musicales de alta cultura, pero que se habían, ¿cómo se dice? Adaptado, ¿no? Ujú. Al pópulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno se da cuenta de las composiciones de Benny Moré, por ejemplo, o de Pérez Prado, son muy ricas, ¿no? Sí. La instrumentalización es amplia, la armonía es compleja. Tienes allí no sé, 7 trompetas y los Y bongos los sí, sí. y la batería y no era el bajo, sino era el tololoche, no sé cómo se llama eso. Y tenías allí 2 guitarras y el güiro y el piano, o sea, eran maestros pianistas los que tocaban Todos en eran esas orquestas. maestros, yo creo, ahí, ¿no? Precisamente eran orquestas, ¿no? Entonces, Claro, sí eran orquestas. había una complejidad y una complejidad a la hora de cantar también, ¿no? De interpretar. Ujú. Claro, todo eso en comparación a ciertas experiencias que ahora vemos, pues claro, para nuestros abuelos por eso todo sonaba ruido, ¿no? Ya El mambo. después de los 50 todo era ruido, ¿no? Y aún así, las canciones que están bien hechas, yo recuerdo a mis abuelos, las canciones que estaban bien hechas les gustaban, ¿no? Fueran de donde fueran y vinieran de donde vinieran, porque tenían una cultura musical, o sea, tenían un buen gusto musical, que me parece que ahora está como muy entredicho la cultura musical sobre todo de los jóvenes, pero es culpa de un medio en el que viven que no les provee nada más que lo que el mercado les da, ¿no? Entonces, creo que Suri se quedó ahí un poco congelada. Pero bueno, díganos qué canciones a ustedes les forman parte de su banda sonora y qué canciones heredaron, ¿no? Porque luego también hay rolas que uno hereda la emoción, ¿no? Heredas el gusto, pero también heredas la emoción. Eh, Otra rola que a mí me gusta mucho, que de esa sí es una herencia emotiva, en realidad no es que me guste per se, ni que se crea que sí es una gran canción, aunque sí lo es en su estilo, pero este es un clásico y no me dejarán mentir, es el cucu, ¿no? Y es de lo más básico del universo, es de lo más simplón, pero el cucu, que si no la han escuchado, aquí en México fue un hit, estaba en todas las fiestas, no podía faltar. Suena a esa época en la que salió esa canción. Era de las imperdibles, de las que todo el mundo salía a bailar. Si no lo salías a bailar, eras un arenoso, amargado ahí. eh, Perdón, se pero me fue el internet. ya. ¿De cuál No, era? ¿De la que estás hablando? de una rola que innegablemente está en el gusto musical, es como un gusto adquirido, pero además es Ajá. como un sello que te pusieron así como a las vacas, Así es. del que ya no te puedes evadir ni deshacer. Es más, puede ser que la odies, pero te la sabes, la cantas y mueves el piecito cuando aparece y es la del cucu, No te metas con mi cucu. Claro. ¿no? Y quizá ahora sería, como dicen, funable o políticamente incorrecta,
pero el cucú tiene su lugar en la historia musical, por lo Sí, menos sí. de México, tiene su lugar. O sea, es de Sí, las sin duda, ¿eh? innegables, ¿no? Inevitables. Sí, esa del cuco. De veras, ya no. Y tiene mucho que no la escucho esa, ¿eh? La del cucu, pero. No, pues ahora ya es más difícil, ¿no? Que No, la. y que la pongan ahorita, está súper, súper, Pero te súper. acordarás, cuando éramos niños, ponían esa Ajá. rola y todo el mundo salía a bailar, ¿no? O sea, era una. O sea, cuando el cucu aparecía en la fiesta, era el momento más álgido de la fiesta, ¿no? Era el momento en Sí. el que ya la fiesta había roto, todo el mundo había roto el turrón, ya se habían tomado unos traguillos, ya los niños andaban corriendo por todos lados, ya habían agarrado confianza, ya a los papás ya no les importaban los hijos y todo el mundo estaba cotorreando, era como que el momento más feliz y álgido de la fiesta, ¿no? Sí, 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 sí. O también está esta del, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, que también me choca, pero la bailamos. Esta del caballo del rodeo, ¿sí se llama así? Payaso de rodeo. Ah, esa madre, ¿no? También es muy así, ¿no? Sí, todo el mundo odia esa rola, pero todo el Sí, mundo la baila, ¿no? sí, Y pones a también es bailar de ahí como de pinche las loco. clásicas. Sí, sí. Aunque ya el payaso de rodeo sí tiene que ver con la entrada del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es una como adaptación de ciertos Sí, bailes gringos, ¿no? sí, pues sí, es más country, ¿no? Pero Pero también ya sí. se volvió un clásico esa de. Sí, no, no, también igual que la del Cuco en su momento, ¿no? Pero suenan a esa Al fin, época al final del. y se siente esa, o sea, hay una evocación vívida Ujú. cuando aparece el cucu o cuando aparece esta de el cigarrillo que me hace llorar, que a mí también me gusta mucho esa canción, mucho, mucho, mucho. Ujú. Y dice, ¿quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará, ¿no? Sí, no, Todas las muy rolas, todas las buena. cumbias de esa época, Sí, ¿cómo no, se llamaba ese disco? El Estanquillo de Oro, no sé cómo se llamaba. no, no Eh, sé, no. Era un Como LP que así decía, ¿no? pasa y 16. hay otra que también decía, pasa y siéntate. Aunque esa es más noventera, ¿no? En ¿Cómo realidad. se llama Se llama La esa? Cita. Esa madre también. Este. Bueno, mm, sí es más para acá que la del cigarrillo. No, la del cigarrillo es de los 70, ¿no? Esa rola es No, no sé si sea eh, de los 70, porque sí 80, es más finales vieja. de los Yo creo 70, que los. principios de los 80. Pero hay toda una colección de cumbias de esa época que vienen en varios discos, Ajá. que es toda una colección, ¿no? Que en realidad viene desde la Sonora Matancera, la La Sonora Sonora, Santanera, sí, o sí. sea, que viene desde esa época como 40, 50 y que va recogiendo eh, lo que después se conoció como cumbia y salsa, pero que antes eran tropicales, música Tropical. tropical, y que fue Sí. recogiendo toda la música, ¿no? Y así decía el disco, ¿no? 16 canciones de oro, ¿no? Y aparecían unas muchachonas ahí, también en otros discos aparecían unas muchachonas Sí. ahí en bikini. Pero esa del humo del cigarrillo es Ajá. toda una generación de canciones, cumbias, que están buenísimas, buenísimas. O sea, yo me las puedo pasar eh, escuchando. A veces Mariana me reprocha porque dice, pues es que tú dices que te gustan, pero ni bailas. Es que sí me gusta bailar y las sé bailar, pero me gusta más escucharlas. O sea, es una cosa rara Ah, que digo las porque disfrutas. las disfruto mucho. Y Ajá. cuando las bailo no puedo hacerlo, no puedo No hacer las puedes dos hacer lo cosas al mismo mismo. tiempo, pero las disfruto mucho. O sea, yo podría Sí, sí, estarlas sí. escuchando así nada más, sin bailar, sin nada, escuchándolas, ¿no? Son geniales, son geniales. Y Sí, luego toda la cumbia de los 90 también estuvo, era genial. Y ya, el decaimiento, cuando empezó Cañaveral y Los Ángeles Azules Los y Los Ángeles Ángeles de Azules. Charlie, todos Los Todos los Ángeles, ángeles de todos los y colores. ya la decadencia ahora con Los Ángeles Azules y todos sus cantantes, ¿no? O sea, están buenas las rolas, vaya, pero me parece como ya A mí no, ya no me gustan así, ¿eh? ya me parece ya un poco demasiado, ¿no?
ese Sí, no, no, asunto, no, no. pero ya, Por incluso ejemplo, todavía ahí también. hay Ajá. una por ejemplo, a mí me gustan algunas canciones de Natalia Lafourcade, ¿no? Y esta que hicieron con Los Ángeles Azules, que a mucha gente les gusta, ¿no? A mí en lo personal le dieron en la madre la canción, esta de Nunca es suficiente para mí. Y no, se oye terrorífica. ¿No? A mí en lo personal no me agrada así como cambian las canciones ya con Pero precisamente cumbia. es como, hay un personaje, ¿no? Que en The Office, no sé si la vieron, pero véanla, es muy graciosa. The Office, hay un personaje que es Robert California, ¿no? Y en un eh, episodio hablan de los Black Eyed Peas. Y Ujú. entonces él dice, a mí no me gustan los Black Eyed Peas porque es rock para el que no le gusta el rock, pop para el que no le gusta el pop y, y electrónica para el que no le gusta la electrónica. Y ahora es todos estos duetos que hacen Los Ángeles Azules, me parece es, que es es cumbia algo así. para el que no le gusta la cumbia, ¿no? Y porque, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando recién que salían Los Ángeles Azules, que salió toda esta camada de cantantes, entre las que estaba mi prima, Xóchitl Mejía, con Quiero saber de ti, ¿no? Esa rolita. eh, ¿Cómo se dice? Bueno, cuando salieron todos ellos, esa Ajá. música era para pobres y nacos. No sé si se acuerden de esa época. Ya después fue retomada por un montón de bandita hipster, fifí, que se quería dar sus baños de pueblo eh, y por toda la clase alta. Entonces ahora ya tiene cierta prestigio, ¿no? Ya tiene Ujú, cierto ujú. regusto, Subió de nivel. ya es subido de nivel, es políticamente correcto que te agrade y que las bailes y que las pongas, ¿no? Y ya Mm. entraron gente de, de esa clase, que es Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, ¿no? Los mismos Timbiriches, o sea, ya un montón de gente para darle un rasgo de clase a la cumbia que era para nacos, pobres e ignorantes, ¿no? Entonces, como yo era naco pobre e ignorante, pues puta, las bailaba, era diario, la escuchaba, ¿no? Hasta que ya no pudiste hacer dos cosas al mismo tiempo, ya Hasta que ya valió no pude madre. escuchar exactamente. Pero sí, me parece que es ahora cumbia para la gente a la que no le gusta la cumbia, ¿no? O sea, Ujú. a la que en realidad no le gusta la cumbia. ¿Y qué Eh, entonces? A mí sí me encanta Black Eyed Peas, pero a mí cabrón, me güey. gustan unas rolas. No es algo que yo ponga, Yo pero sí, si las pones, me agrada, ¿no? O sea, eh, no tengo. no Pero me tienes gusta problema. también otras expresiones, por ejemplo, del pop. Miranda, por ejemplo. Mira, anda. Creo que son muy talentosos esos, sobre todo el chavo, creo que son Ujú, está súper talentoso. Él tiene un canal en Instagram, me parece, o en TikTok, donde habla de la música que le gusta y la va mezclando. Es un ujú. conocedor. Yo siempre pensé que tenía una voz pequeña y débil y en realidad lo he escuchado cantar a capela y uf, tiene una voz perfectamente entonada y Sí, potente. O sea, y claro, él hace un pop, un cierto tipo de pop, pero aún así hay rolas que están muy sí, buenas, ¿no? Y sí. es pop, pop, lo más pop del mundo, pero está bien hecho y es muy interesante. Ya Mira, nos dice puso Brisa Salazar que los a su bisabuelo le gustaban los corridos. corridos, pero no recuerdo títulos más que Agustín Jaime, el corrido de Gerardo. Ah, claro, porque está hablando de los corridos Sí, da, sí, de antaño. re y post-revolucionarios. Puedo decir que me encanta el mambo. El mambo es una genialidad. Sí, no, sí, sí. O sea, no hay manera de escuchar el mambo y que estés de malas. O sea, si Sí, estás de no. malas, triste o lo que quieras, o deprimido, el mambo te Ya va a... dices mambo y luego, ¡ah! Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho de mi abuelito de mi abuelito Manuel con el mambo, que lo bailaba con singular alegría Sí, y sí. además con gran, ¿cómo se dice?
Estilo, mm, elegancia, no tanto como... elegancia, pero sí con mucho estilo y con gran agilidad. Entonces, Es que para bailar mambo necesitas agilidad, mano, o sea, no, se necesita. sí, Y no. esa banda, o sea, por ejemplo, ahorita nos pones la de Payaso de Rodeo y la bailamos un Nah, minuto y ya, ¿no? Dices, sí, ahí nos no, vemos. sí, sí, sí. Pero la gente a la que vivió la época del mambo, pues, es gente bueno, yo me acuerdo de mi abuelito, ¿no? 70, 80 años y Sí, la bailaba una tras otra, ¿no? sí. Y bueno, el rock and roll, pues sí. O El sea, rock and roll yo tengo mis, también. mis, tu- mis asuntos con el rock and roll por una cuestión, nacionalista, casi patriotera, pero Ajá, sí, el rock and roll es muy divertido de bailar, aunque también termina uno sofocado. ajá. El danzón, El claro, ¿quién no? danzón. O sea, el danzón, no hay manera de no conmoverse escuchando Nereidas a todo Sí, volumen, ¿no? no. Pero hay otros, ¿no? Otros danzones, mi hermano es muy bueno para recordar los títulos de los danzones. Ujú. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene nombre de mujer, un danzón que también es muy bueno. Pero bueno, hay muchos, ¿no? El danzón a todo volumen y, o sea, del danzón hay que poner atención en el fraseo de la armonía y en la instrumentalización, ¿no? O sea, cómo entran unos instrumentos, salen otros, la música nunca está vacía, cómo hay unos instrumentos detrás y otros en primer plano ¿Qué y es eso cómo de van la música variando. vacía? Disculpa mi ignorancia. Eh, que la rola, o sea, que la canción siempre se escucha con cuerpo, digamos, o sea, nunca escuchas como un hueco allí, o como que algo falta, Ay, o ay, como ay, que un ay, vacío, ay. sino Ujú, como que siempre es una experiencia completa, aunque en algún momento mm, parezca que no se está escuchando nada, o realmente no se está escuchando nada, porque el que ha escuchado danzón sabe que tiene momentos de parones, ¿no? O sea, el danzón de ujú. pronto hace parones Sí, sí, sí. y sigue. Y sí. Pero no se escucha un hueco, no se escucha vacío, o sea, siempre se escucha muy, muy robusta, muy completa, con mucho fondo las rolas, ¿no? O sea, Ok. es una música muy entretenida y no quiero pensar en la composición, ¿no? Sí, sí, sí. Boleros, bueno, Agustín Lara, ¿no? Ah, Agustín Lara, ¿cómo Ahí no? tenemos a Agustín Lara, el Flaco de Oro, ¿no? Sí, Y, sí. y con esa particular voz, o sea, mucha gente ahora se Que tú desvive por, eres mi vida. se desvive por Ay. bandas así. Pero bueno, el primero que hizo de una voz horrible algo icónico, pues ahí está Agustín Lara, ¿no? Que respiro el aire. Ay, Dios santo. La Eh, cumbia. la cumbia, pues sí, ya hablamos. Salsa, la salsa es ya el bisnieto, medio retrasadón del danzón, del mambo, del jazz, ¿no? Del Ujú. blues. Pero aún así, la salsa me encanta, ¿no? Me encanta. Es también, A mí también. puedo escucharla y sin bailar, los cantantes de salsa, qué registro tienen, o sea, es impresionante, ¿no? Sí, hay Eh, unos bien pinches agudos. no, pues están bien arriba todos. Sí. Y la instrumentalización de el piano en las salsas, ¿no? O sea, en las salsas hay que escuchar el piano y las trompetas. O sea, Ujú, es... y por ahí anda un video de Héctor Lavoe, donde explica qué es la salsa y de dónde ujú. proviene la salsa. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la complejidad musical que tiene la salsa, ¿no? ¿De dónde proviene? Pues del blues y Ilústranos. del jazz, ¿no? Ah, mira. Es una latinoamericanización de la composición del blues y del jazz. Entonces, pues para no hacer el cuento largo, hay unos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, pues quisieron hacer blues y jazz, pero pues no podían deshacerse de ese sabor Latino. latino o latinoamericano o sudamericano, porque bueno, ahora hay una discusión acerca del término latinoamericano. Ujú. Se dice que es un término colonizador, entonces que ya no está correcto decir latinoamericano porque ni somos latinos, porque latinos son los romanos y allá, Ujú, ujú. eh, y que es una forma desvirtuada de concebirnos de los
anglosajones, ¿no? Porque nos comparan con los latinos por ciertas características físicas. Entonces somos latinos de América. Esa es lo que implica la palabra latinoamericanos, ¿no? Y por eso ya muchos sociólogos, investigadores, ya no, ese concepto o ese término ya no lo utilizan. Ya no lo uso. Ya quién sabe qué chingados utilizan, pero para términos prácticos y explicar aquí el asunto, pues una banda ahí Ya sabes de qué chingados sudamericanos dicen, pero y mexicanos, bueno, dicen que lo correcto ahora es decir pues, que todos somos americanos, ¿no? Porque pues los todos somos estadounidenses de América, ¿no? se apropiaron de la palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, La pues norteña, dice. Bueno, quisieron sí, hacer sigue, sigue, salsa termina. y blues. Pues Mira, no le salió, que diga que quisieron interesante. hacer blues y jazz y no le salió, lo que le salió fue la salsa porque no se podían desprender de ese sabor que uno ya trae de sí, ¿no? Pero bueno, Ujú. ese video búsquenlo, lo explica muy bien y la salsa, toda, ¿no? Hay una feita, pero por lo general, toda. Toda está buena. Y la norteña se me hace muy divertida, ¿no? Se me hace una expresión muy regional, muy Sí, claro. divertida y además prendida, ¿no? O sea, quieres prender tu fiestecita, lleva a los norteños y Y bailan porque bailan, no, hombre. eh, Zapatean porque zapatean. zapatean porque zapatean. Y por ejemplo, hay otras expresiones que a mí me gustan mucho que son, por ejemplo, la marimba, el son, La ¿no? marimba, los guapangos, me Los encantan también. guapangos, Ájales, los o guapangos. sea, hay música regional muy, muy bien hecha, ¿no? Que por Ujú. ejemplo tengo ahí una discrepancia con la 4T, ¿no? Porque hacen este concurso de música regional, música para enaltecer el país, ¿no? Ujú. Y resulta que los que llegan a la final y los que ganan son gente que hace música que forma parte del mainstream, ¿no? Corridos estilo corridos tumbados, No, pues este, como, rancheras de esas baratas, música rap, que no tengo nada contra el rap ni nada de eso, y hip hop, pero ahorita hablando de todas las expresiones musicales tan diversas que existen en el país y terminamos en lo mismo, ¿no? O sea, nunca sí. escuché a nadie con una marimba, nadie escuché a nadie con un arpa, a tocar un son, tocar ahí eh, que ahorita comentaste, ¿cómo se llama? El guapango. Un guapango, algo más que se saliera de, Ujú. de- de lo que es el circuito comercial. No sé, o sea, me parece que mm, como que todo fue diferente para que todo fuera lo mismo, ¿no? Es- La sí, o sea, misma perra, pero de volcán, ¿no? como que si gana Peso Pluma con una letra que no sea belicosa, pues básicamente es lo Está mismo, ¿no? bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde están todas esas personas en Veracruz, en Chiapas, en el norte, en Colima, todas esas expresiones musicales, ¿no? En Aguascalientes, en Tamaulipas, Sí. ¿dónde están representadas? No lo sé. Pero bueno, eh, Dice, no es muy actual. Nosotros tampoco somos muy actuales. sí, guapangos huastecos, el mariachi. Los huastecos. Ahora, también tengo allí una cosa con el mariachi. ¿Qué tienes Lo con han el estado mariachi? reduciendo, nuestra ignorancia musical ha estado Ajá. reduciendo los tríos y el mariachi a 5 canciones con las que todo el mundo quiere demostrar que sufre y que es buena persona, entre ellas la de Juan Gabriel y otras, Ujú. y el que a mí me fastidia mucho el mariachi loco y esas cosas. El mariachi. A mí Eh, esa no me gusta. y hay tantas canciones, o Bien sea, bonitas. tantas canciones en mariachi, en guapangos, en boleros, en sones, que los mariachis y los tríos pueden cantar, pero como nuestra ignorancia musical no nos da para nada, para eso, pues los mismos mariachis se quejan de que siempre les piden las mismas 20 canciones, ¿no? Todo el mundo las mismas 20 canciones. Ya O las están más hasta el gorro comerciales, ¿no? de Las del cantar esas Alejandro 20 canciones. Fernández y así, ¿no? Sí. Y que cielo rojo, y que mujeres divinas, y este,
que esa que lloran todos con de la mamá y no sé qué, ¿no? O sea, están buenas, pero vaya, ¿Cuál hay es un la de la montón. mamá? Oye, esa no me la Esa sé. de Juan Gabriel, ¿no? De cómo se llama Ah, ya sé cuál. Sí, esa, ¿no? Ay, Pero bueno, amor, no sé qué. eh, ya digamos, actuales. Bueno, es que ya uno no es tan actual, ¿no? Ya ahorita Sí, no, fíjate que no sé actuales qué ahorita. actual podría yo ser como para mencionar alguna música actual ¿Que te guste? que me No, no. agrade. Ahorita no. O quizá hay muchas que me agradan, pero no me golpean tan emotivamente, o sea, Ujú, no forman parte de esa banda sonora que me significa, ¿no? sí, Eh, sí. por ejemplo, una que sí me significa porque me recuerda cuando entré a la universidad y que para mí haberme comprado ese cassette que era pirata representó uno de los primeros actos de voluntad y autonomía que yo pude haber realizado Ajá. y que además me significó en cuanto a la construcción de las letras y del ritmo y de la armonía. Es un disco que compré de Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez. ajá, que se llama Tríptico uno, pero en especial, ya después compré muchos otros, ¿no? Me volví muy fan y cada que escucho sus rolas, siempre, no puedo evitar soltar una lagrimita, pero en especial esta canción que se llama En el claro de la luna, tiene una potencia no solo musical, sino emotiva en la explosividad de la voz, inconfundible voz de Silvio Rodríguez, y que mucha gente detesta, pues porque se les hace aburrido o rojillo o comunista, pero como músico y letrista su valor es Sí, lo tiene, innegable, ¿no? claro. Entonces esta rola dice, en el claro de la luna donde quiero ir a jugar, duerme la reina Fortuna que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte, sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Mm, Entonces, no, pues está cabrona. y tiene un montón, ¿no? Tiene un montón así. Sí, no. Y me gusta. Además, el tipo parece que tiene 6 manos, o sea, toca la guitarra de La una manera. guitarra, sí, sí. Y también eso es así como lo bonito de esos cuates, ¿no? Te iba yo a buscar una de este cabrón, se me van los nombres, ya sabes que a mí se me van los nombres. Pablo Guerra, el marido de la peluquera, no sé por qué me gusta tanto esta pinche canción, de hecho no sé ni desde qué año, cabrón, pero la escucho y se me desgarra acá el todo, cabrón. ¿Sí la has escuchado? No. El marido de la peluquera, Mm. empieza así, de niño bailaba canciones del modo. El baile venía de adentro y así se venían los modos. De niña soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo, acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella. Le dijo que sí, nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Y luego dice, abrázame fuerte, que no pueda respirar. Y luego dice, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Nunca más. Está muy bonita. Y no sé por qué me gusta esa pinche canción. Así como de, abrázame fuerte que no pueda respirar. Está muy pinche dolorosa, pero está muy buena, Pablo Guerra. Pablo Guerra dice Brisa, óleo de mujer con sombrero. Ah, esa también es muy buena. Es
que Silvio Rodríguez tiene un montón de canciones muy, muy Sí, bellas. muy bonitas. Ese disco de Mujeres, ya después hubo una polémica ahí con Arjona, Ujú. pero quién sabe si trascendió, ¿no? Pero ese disco de Mujeres está muy bueno, ¿no? Em, tiene grandes discos, ¿no? Silvio Rodríguez tiene otras cosas que ya dices, cámbiale, Sí, sí. pero bueno, em, otra que me gusta de Silvio Rodríguez es La Era está pariendo un corazón, escúchenla. Y hablando de canciones así icónicas, icónicas, icónicas para toda una generación, no podemos no mencionar 1979 de los Smashing Pumpkins, ¿no? 1979. O sea, ese es un clásico ya, o sea, y para la generación que nació en el 79, pues es como que su himno, ¿no? Eh, No la conozco, mándamela. no, pues es un clásico. El video también es un clásico, A o lo sea, es mejor si que la escucho sí sé cuál es, pero así por el nombre no. Tú mándamela. que dice, sacudido en 1979, los chicos cool nunca tienen tiempo. En Ajá. un cable vivo justo allí fuera en la calle, tú y yo deberíamos encontrarnos. Bueno, es que la letra viene en inglés, no ¿Cómo se significa llama? lo mismo en español. 1979, de los Smashing Pumpkins, ¿no? O sea, el inicio es ya épico, es una rola épica. Y marcó a toda una generación y a generaciones posteriores y definió un Ujú. sonido que después definiría una generación eh, del que participarían pues ya después gente como eh, que vendría siendo como el grunge, ¿no? Que tendría su máxima expresión en Kurt Cobain y Nirvana, pero que empezó con todas estas bandas noventeras, ¿no? Y además, este tipo de los Smashing Pumpkins eh, tienen discos muy buenos, canciones espectaculares. Pero además el tipo es una persona, me parece, harto inteligente y muy creativa. Entonces, escuchen esa rola, vean el video, les va a encantar. Y otra canción que a mí en lo particular la escuché mucho y me llevaba a fantasías ahí Ujú. románticas apasionadas, en la época de la secundaria era Bon Jovi con Bed Bon Roses Jovi. y sus otras rolas que tenía y sus otras baladillas que eran un hit en esa época para todo mundo, ¿no? Fíjate que a mí me adoraba yo a Bon Jovi. Tiene un concierto en los 90 justamente que es yo siento que es el mejor, el que está en París, Ujú. ¿no? Bon Jovi era Bon Jovi. Ah, pues marcó como a tres generaciones, pero además tuvo tres etapas, ¿no? O sea, tuvo su etapa muy, pop metalera, Ujú. como, pues sí, era popera, pero todo el mundo parecía metalero en esa época, ¿no? Como que así se vestían y así actuaban, y además eran así de reventados, igual metaleros, rockeros, poperos, todos eran unos salvajes. Y luego tuvo otra etapa que fue empezó con estas baladillas en la que se volvió más como introspectivo y ya su última etapa de cantante en la que era más populachero, ¿no? Como que hacía rolas como que se volvió el tío que hacía rolas para los sobrinos, ¿no? Así de El tío que sea. diviértanse y quiéranse ¿no? Ahorita me Sí, sí, yo acordé creo de que sí. quiéranse, me acordé de una Mm. rola que dice bésense, bésense, ¿no? De Leonardo Fabio, ¿no? Que también era, pues toda una Leonardo época. Cuando escucha a Leonardo Fabio, sí, Fabio, sí. mi piel se pone de gallina, pero es toda una generación de cantantes, ¿no? Que es
eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Sandro de América, Leonardo Exacto. Fabio, Y que el, tenían más o menos el mismo tono por ahí todos, ¿no? sí, el brasileño, ¿cómo se llama? Roberto Carlos, Roberto eh, los, Carlos, que eh, también, los híjole, otros argentinos, eh, ¿cómo se sí, llamaban? la canción del principio de... Este, que cantaba ¿Cuánto esperaba que nunca llegó? Na, na, No na, sé na, cuál sea na, esa tú. na, na, na. Que cantaba todo por nada, ¿no? Todo por nada. Tampoco me suena. A lo mejor si la escucho bien, sí. Pero sí, también esos cuates eran, bueno, su voz. Sí, que Camilo Sesto, Camilo Sesto. Eh, Camilo Sesto, claro. y también un poco antes, pues no podemos evitar a José Luis Perales, al maestro Armando Manzanero. No, pues un montón de Manzanero. que escucha uno y y se le pone la piel de gallina. Otra clásico, que sigue siendo un clásico, November Rain, November de Rain. Guns N' Roses, Claro, ¿no? Guns N' Roses también. Y el video y Slash, ¿no? O sea, Slash saliendo de la iglesia. Eh, Y la guitarra. sí, 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 sí. Claro, November Rain. Yo no me acuerdo. Fíjate que yo tenía una amiga, amiguísima, que adoraba a este güey, ¿eh? Al Al Axl Axl Rose. Roses. Ajá. Pero a mí nunca me llamaron tanto la atención, la verdad, Yo los sí, Guns N' Roses. alucinaba con ellos, con Aerosmith, sobre todo con Guns N' Aerosmith. Roses, con Come sus on, baby. discos. Que la portada del disco icónico donde viene November Rain es la parte de una pintura de esas obras maestras del arte, ¿no? Ujú. Entonces, chequen ese dato, ahorita no lo recuerdo, pero el niñito ese que aparece allí es parte de una pintura, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía otra que me marcó también porque iba en el CCH, la Ajá. preparatoria, era el satánico doctor Cadillac de los fabulosos Claro, sí, Cadillacs, sí, ¿no? sí, los Y es que a fabulosos. mí la letra me parece una genialidad, una cosa muy cool, así, muy avant-garde, ¿no? Creo que ahorita esa es una de las canciones favoritas de mi chamaco que siempre se la anda poniendo. Es que la canción es muy así, muy cool, o sea, es realmente muy moderna, pero no en el sentido clásico, sino en el sentido de que se escucha muy fresca, ¿no? Ujú. Y tiene frases, o sea, que son casi que podría decir que no va a pasar el tiempo por ellas, ¿no? O sea, dice, voy a tomar por vos otro trago para olvidar, que el miedo te comió los pies y que ahora sos un tipo más, y que poco a poco te fuiste yendo a nuestro lugar. Y luego ya está, a mí esta parte me gustaba mucho, ¿no? Que dice, te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste yendo de nuestro lugar. No, o sea, es un Sí, letrón, o no, sea, es una sí, gran sí, letra, ¿no? sí. Fíjate que sí, ellos tuvieron buenas letras. Los Y queridos luego fabulosos hasta con Cadillacs. toques psicológicos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Hablar toda la noche como un Boy Scout. Hablar sobre mi vida como tu papá. Bueno, dice, siempre fui un idiota para convencer, ¿no? Entonces, es una gran canción. Además, el ritmo está muy bueno. O Sí, sea, este, sí, que sí, está muy bueno. hablando de argentinos, también están los babasónicos, ¿no? A mí me Los gusta mucho el disco babasónicos. Jessico, eh, y está Bersuit Vergarabat, que también tiene unas rolas, marcaron mi juventud. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cañón. También sabes que me gustaba mucho Jarabe de Palo, cabrón. Jarabe de Palo también Jarabe de me Palo me agradaba. gustaba mucho. Este,
El pobre tipo, ¿no? Murió de cáncer. Ujú. Sí, Pero tenía sí. buenas rolas, Sí, sí, tenían muy buenas rolas. no se diga Los Héroes del Silencio. Claro, los eh, héroes del silencio. a mí Bunbury me gusta, me gustaba mucho el pequeño cabaret ambulante. eh, ese disco me gustaba mucho, me gusta mucho cada vez que lo oigo, se me hace muy bueno. Eh, también, Hay eh, una canción que sacó Bunbury que me llama mucho la atención, la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba. Y de hecho, no sé por qué de repente no me sale. Hablaba así de los extraterrestres y de que nos están vigilando y de que ya no puedes hablar porque ya todo es censurado. Y está muy buena la rola, pero no me acuerdo quién cómo se sabe, llama ha de esa. ser de los discos más nuevos porque no lo Sí, recuerdo. sí, 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 de hecho es de los más nuevos, pero sí está. Creo que ya sé cuál dices, el video sale él con una televisión y Exactamente esa, sí, justo esa. pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Sí, Pero sí, sí, sí la he escuchado. sí, A sí. mí el pequeño cabaret, el Flamingos, me gusta mucho, el disco Flamingos. Eh, este, el que hizo con Nacho Vegas también, El Tiempo de las Cerezas, es un discazo. Grandes, grandes borracheras con ese disco. Eh, pues hay varios de Bunbury. De Héroes del Silencio, pues casi todos me gustan. Eh, hablando de argentinos, pues también Andrés Calamaro, creo que es un grande, aunque ya se volvió loco. Y obviamente Cerati, ¿no? O sea, Soda Stereo. Tengo un particular cariño por el disco final que hicieron, o sea, el disco de despedida, el que Ujú, grabaron en vivo, sí, sí. eh, que estaba eran dos discos, lado A y lado B. eh, Y ese concierto que grabaron, que fue el de la despedida, donde viene esa frase que se volvió también icónica de gracias totales. Gracias, total. Sí, sí. Es un discazo, me parece. O sea, me parece que ahí tocaron las mejores versiones de sus mejores rolas, ¿no? O sea, y además tengo un cariño muy fuerte con él porque era un momento, o sea, lo poníamos mucho los primos y yo en las fiestas. Ujú. Entonces, tengo un cariño muy especial. Incluso veo la portada de los dos discos y ya Sientes bonito, siento nostalgia. como la evocación. Órale, qué Mm, bonito. Te digo que recordar es vivir. y, ajá, No, no, sigue. A mí no se me vienen. pues también tengo un cariño muy especial por el disco Febrero 13 de Fernando Delgadillo, Fernando Delgadillo. especialmente por una canción que se llama Carta a Francia, y hay otras, ¿no? Que me gustan mucho, Ujú. pero musicalmente hablando, esa canción creo que es la más, mm, no compleja, pero sí más completa, o sea, más equilibrada, ¿no? Tiene emoción, letra, música, interpretación y todo está equilibrado en esa de Carta a Francia. Y el disco que grabó en el febrero 3, el primero, más allá de los gritones que estaban ahí, grite y grite, eh, pues creo que es un gran disco. También, por ejemplo, tengo un cariño muy especial por un grupo que se llama Madre Deus. Madre Deus, ellos nunca los he escuchado, fíjate. Son genial si pueden escuchar cosas pequeñas. Ellos son, me parece que de Portugal y obviamente se llama Coisas Pequeñas. Escuchen ese disco esa canción que viene en el disco O Paraíso. Todo el Ujú. disco es genial, ¿no? Pero me recuerdo una época en la que ponía ese disco y pues era sentarse a escuchar la música, que también ahora ya no hay tanto tiempo para hacer eso, ¿no? Para sentarse y escuchar un disco completo. Sí, no, eh, ya es difícil. y no hacer nada más que escuchar el disco, o sea, andas haciendo otras cosas, ¿no? Viendo el celular o lo que sea, pero antes era ahí recostarse, poner el disco y de principio a fin.
Sí, ahora, de veras, ahora que lo dices, sí, ya es difícil. Y esa de cosas pequeñas está muy bonita. La chava tiene una gran voz, ¿no? Dice, cosas pequeñas son todo lo que yo te quiero dar. Y estas palabras son cosas pequeñas que dicen que yo te quiero amar. Solo vale, amar solo vale la pena si tú quisieras confirmar que un gran amor no es cosa pequeña, que nada es más grande que amar. Eh, y bueno, por ahí va la letra. Es muy bonita letra, muy bonita canción, muy bonito grupo. Chequen ese Ese disco, grupo, ese ese disco. grupo, ese disco de ese grupo, ¿no? Y Ujú. chequen los otros, también están muy buenos, ¿no? Sí, Eh, sí. y Digo, claro, pues ya, finalmente todo es para que tengamos más, más en este abanico y no se quede nada más con lo mismo. Como decía Antonio al principio, ¿no? Lo importante es no quedarnos arraigados con lo que siempre nos gusta. sí, también tengo un cariño muy especial por una canción de YouTube, por ese disco en Ujú, especial donde viene esa canción, que se llama Stay Far Away So Close, que es el Surupa. Ese es me parece un gran disco. ujú. También tengo la portada grabada en la memoria porque eh, pues hubo muchos momentos con esa música. Y en esa especial esa canción porque forma parte del soundtrack de la película que se llama Las alas del deseo de Wim Wenders o El cielo sobre Berlín, que en realidad es su título. Ujú. Eh, y son dos películas. Es una película en dos partes, que es El cielo sobre Berlín y Tan lejos, tan cercano. O Las Tan alas del deseo, no me cerca. acuerdo. Pero bueno, esa canción también es genial. Creo que durante mucho tiempo estuvo así en el top de todos lados. Y obviamente ya no, por obvio ya no se menciona los clásicos, ¿no? Que es todo el clásico rock inglés, ¿no? De los años 60, ¿no? Bob Dylan, también Johnny Cash, pero bueno, Rolling Stone, Led Zeppelin, los Beatles, Sí, todos todo, los que. y The Doors, o sea, toda es la época del Woodstock y eh, hay unas canciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? La bruja del rock, Janis Joplin. Jenny. Uy, no, o sea, nada más de cuando empiezan, me Ujú. transportan a un momento específico de mi vida, ¿no? No, ¿Sí? sí, porque las escuchábamos mucho en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces, Janis Joplin, eh, pues no sé, hablando de ingleses y ahora que también que se reencontraron los Oasis, ¿no? O sea, creo que hay muchas canciones muy buenas, icónicas, pero creo que la de Stand By Me, el inicio de Stand By Me representa todo lo que es Oasis, ¿no? Eh, y ahora que se reencontraron, vale la pena, ¿cómo dicen? Revisitar esas rolas. Volverlos a escuchar. Y bueno, pues a mí una banda que siempre me prende es Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd. Y hay muchos, ¿no? Caifanes, Pink Floyd, Moby, ya hablando de cosas muy poperas y así muy básicas. Por ejemplo, también tengo un cariño muy especial por La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Fíjate sí. qué raro. Sí, puedo escuchar sus rolas así una tras otra sin problema, ¿no? No me aburre. Eh, pero a mucha gente le fastidian. Ya más cercano a los 2000, pues Panteón Rococó, ¿no? Ya la quemaron la dosis perfecta, pero pues también me parece que Sí, tiene todo grandes chido. frases. Estos cuates, fui apenas a un concierto que. Ay, ¿cómo se llamaba este cabrón? El que canta la de él no lo mató. El Aragán. El Aragán. Me fui a ver apenas al Aragán hace ya un poquillo. Me las sé todas.
También alguien que de de ese estilo, o más bien de ese género, eh, bueno, está por encima, ¿no? El gran Rodrigo González, oye, que acaba de pasar su, ¿cómo se dice? Aniversario luctuoso. Ujú, Tenía unas grandes rolas y unas grandes... Y es el como que viene siendo el papá de toda esta banda, ¿no? Del ujú, Aragán, del Liran Roll, de ujú. eh, medio ahí de la banda Bostic, o sea, mm, este, del Heavy Nopal y toda esa banda. Que por cierto, el cover más, mejor hecho a mí me parece de, de Rodrigo González lo hace Heavy Nopal, ¿no? Es No tengo tiempo de cambiar mi vida. Ujú. Y la de, ¿qué? ¿Cómo era? Tiempo de híbridos, ¿no? Creo que es tiempo de híbridos, no me acuerdo. Y del Aragán, sí, también me sé esas, me sé muchas de esa época también, Ujú. de ese estilo Interpuesto también. interpuesto, sí. El cuarto para las tres, ¿o cómo se llama? El cuarto para los dos, Cuarto ¿no? para los dos. Esa también me la sé. Eh, también, estuvieron presentes en un momento de... Sí, sí, también de la mía, si no, ni siquiera. Oye, hablando de boleros y hablando también de rock urbano, ¿no? Ay, de rock urbano, que sí. también Aragán pues empezó a adquirir como que respetabilidad, ¿no? En la socialité. Tanto así que ya no quería que le dijeran el Aragán, ¿no? Ya era, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se Carlos, no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no quería Ay, que le dijeran, no ya se sé, sí, sí. avergonzaba de su No, y de repente creo que sobrenombre. todavía sí se presenta el cuate este, pero sí, No, ya no se puede despegar de ese nombre sí, no, de ese no, ni al sobrenombre del caso, Aragán, pues así todo el mundo lo conocimos. no, ni al caso. Pero bueno, igual, Pulp, a mí me gusta mucho Pulp. Este, eh, Hay una canción que se llama Common People y esa es para darle, ¿cómo se dice? Paliativos a mi rencor social, eh, porque la canción se trata un poco de eso, ¿no? De los turistas de la pobreza. Muy tú. Entonces, escúchenla, también está muy buena. This is Hardcore también está muy buena. Ya Zoe también. Soy a mí casi no, ¿eh? Fíjate que sí he escuchado unos grupos mexicanos contemporáneos, pero no, son como refritos, como decía el loco de las conspiraciones. Sí, son como refritos como lo que ya se ha hecho, pero mal, ¿no? Ujú. Entonces, y como muy flojitos, muy así descafeinados, no sé. Sí, son. Es que es lo que decías, ¿no? Que después del 2012, pues ya no hay así como que digas algo que nos conmueva y nos sorprende, pues no, ya está raro. Pero pues hay montones de canciones Sí, icónicas, sí. ¿no? The Cure, o sea, The Cure tiene un montón de The canciones. Cure, sí, sí. Scorpions, ¿no? O sea, me acuerdo de esa canción que salía en todos los 15 años. Eh, Kiss, ¿no? Tiene muchas canciones, los Bee Gees, toda la etapa todo lo que sale en Universal Stereo, pues que ya Sí. salen rolas de nuestra generación, pero que nosotros crecimos con las rolas que les gustaban a nuestros papás de música Sí, disco, sí, sí. ¿no? De música con pasado. La de The Signal Music. No, no sé. Qué bonito. Y ya no se diga, por ejemplo, Donna Summer, ¿no? Michael Jackson, pues un Michael montón de Jackson. rolas Hasta la ahí. Madonna, mano. Madonna tuvo una gran época, Madonna, Ujú, con Vogue, ¿no? ujú. Y bueno, pues ya otras expresiones como, en mi caso, Stone Roses, Moby. También tengo cariño especial por ciertos DJs como Armin van Buuren, Tiesto. O sea,
pues creo que ahí hay cosas muy, muy interesantes que rescatar. Eh, Sobre todo creo que hay que revisitar noventas, 2010. O sea, creo que había buena música. Este, había mucha variada, diversa y muy buena música, ¿no? En diferentes géneros, rangos, estilos. Eh, de calidad. Porque bueno, ya se sabe que 60, 70, 80, pues había muy buena música, ¿no? Ya no se diga más anteriormente, pero yo pienso que los noventas, 2000, hay grandes grupos, 2010, hay grandes canciones, que se van a quedar para la Para posteridad la y que cada vez historia. que uno las escuche, le darán un golpe emotivo y te conmoverán. Búscalas. Pues búsquenlas, muchachos, Sí, búsquenlas. muchaches. ¿Cómo que muchaches? Chingues. No chingues. Lo de hoy es lo de hoy. No, no, aquí nada de hoy es eso. Aquí no, por favor. Lenguaje inclusivo. Eh, pues Aquí nada de eso. ya luego, lástima que no podemos poner la música. Me gustaría hacer un programa de Sí, radio no, para. imagínate. Estaría súper Ese es chido que uno de mis pudiéramos pasar sueños, las tener un canciones. programa de radio los viernes en la noche y comentar las rolas y ponerlas desde las 11 de la noche a las 4 de la Imagínate. mañana. Este niño, ¿te acuerdas de Oliver? Los Ajá, libros de Oliver, pues ya sí. tiene su tiempo ahí en Radio UNAM. Mm, muy bien por él. No, Ujú. se veía que estaba convencido y estaba Sí, enfocado. sí, sí, sí. Súper, súper Muy talentoso ese película. muchachito. Pero bueno, Pero bueno, chicos, ojalá les haya gustado este programa. Busquen las canciones. Yo sí lo voy a volver a ver y voy a anotar alguna que otra que sí me interesó y que no he escuchado y que necesito abrir un poco mi panorama. Compartan por favor el programa, denle like, busquen nuestras redes sociales en Instagram, en YouTube y pues nos estamos viendo. Recordar es vivir, recuérdenlo. sí, vamos a colgar este programa ahí en YouTube, pero en los próximos días, porque ahorita no podemos transmitir ¿cómo se dice? Simultáneamente por cuestiones técnicas y de pobreza. Pero bueno, trataremos de solucionarlo en lo subsecuente. Pero Hey, bueno, hey, chequen ahí las redes. Nos nos estamos mandamos, viendo. nos mandamos un abrazote. Chao, chao. Bye, cuídense. Ah, espérense, no se acuerden, no nos acordamos de la recomendación infantil los martes y la recomendación de Antonio los viernes. Denle like y compartan. Chao. Compartan.